Hola, hola. Estamos en la serie Conociendo la Palabra Completa en 44 semanas y vamos en la semana número 11, día 6, y hoy vamos a platicar acerca de números del 16 al 18. Y antes vamos a pedirle al Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra en el nombre poderoso de mi amado Jesús, que seas tú hablando por medio de mi boca, que seas tú llegando con este mensaje a donde tú quieras llegar. Que a la persona que necesite escuchar esta palabra tú llegues, Espíritu Santo. Revélanos tu palabra y enséñanosla. Te hago entrega, Señor, de esta transmisión. Espíritu Santo es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de Números 16. Y nos habla acerca de una rebelión. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros empezamos a congregarnos en alguna iglesia o a veces en alguna celulita, esas que se hacen en casa, y nunca imaginamos que ahí donde nos están compartiendo una hermosa palabra que está haciendo que nuestra vida sea cambiada y transformada, de pronto puedan ocurrir cosas, ¿verdad? Que cosas se puedan levantar, ya sea en contra nuestra o en contra de la persona que está compartiendo, o peor aún, imagínate que fuéramos nosotros usados para hacer esa rebelión sin darnos cuenta, ¿verdad? Recordemos que el trigo y la cizaña crecerán juntamente. No esperes en una iglesia, no esperes en algún lugar donde te estés congregando para orar y para buscar la palabra. No esperes perfección. Las personas somos imperfectas y cometemos errores y hasta muchas veces podemos lastimar a otras personas y a veces sin planearlo o sin querer. Ahora, aquí lo importante creo es que nosotros nos aseguremos de no estar siendo esa cizaña, porque te aseguro que muchas veces esa cizaña que está creciendo dentro de la iglesia no se ha dado cuenta que es una cizaña. ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, pues ahorita lo vamos a platicar. Dice Números 16, Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, o sea, es decir, era de los levitas. Recordemos que los levitas habían sido reservados para el servicio de Dios, para servir dentro del tabernáculo. Entonces tenía un puesto especial. Y dice que también Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahora quiero que mentalicemos esto, que lo imaginemos, ¿verdad? Estamos hablando de que era gente, sobre todo, ¿verdad? Core, que estaba al servicio de Dios, estaba al servicio del tabernáculo, tenía un llamado dentro de este lugar. ¿Y cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo juntó 250 personas? ¿Cómo juntó gente importante? A veces una sola persona empieza a chismear, empieza a criticar, empieza a meter cizaña, y para cuando acuerdas esto puede hacerse muy grande. Ahora, si Dios nos está dando esta palabra es porque a veces es necesario que abramos nuestros ojos y nuestros oídos, pero no solo los físicos, sino también los espirituales, ¿verdad? Porque a veces dentro de las congregaciones, dentro de esas casas de reunión, también se puede dar que empieza esa platiquita, ¿verdad? Que te empieza a hacer comezoncita en el oído. Ya viste, ay, se pasó con esto, ay, ¿y qué puede hacer? Destruirlo todo. Es necesario que nosotros prestemos atención en cómo oímos. Dice una palabra, ¿verdad?, de la Biblia que dice, mirad bien cómo oís, mira bien cómo oyes. O sea, no nada más escuches a la ligera. Reflexiona en lo que estás escuchando. Si te están hablando mal de los líderes, de los pastores, de aquellas personas que te están dando la palabra, abre bien tu oído porque puede ser muy destructivo. Si eres tú quien está hablando de esas personas, refrena tu lengua, porque acuérdate que eso trae gran maldición. A ver, tengo que estar
realmente agradecido porque me están dando la palabra. Si es algo que de verdad estoy viendo que está mal, tengo que ponerlo en oración y si es necesario hasta en ayuno, antes de caer en los chismes. Y veamos lo que sucedió, ¿verdad?, con ellos. Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, resulta que juntaste 250 personas para decir que son muy santos y rebelarse en contra de aquellos hombres que Dios ha usado hasta este momento para llevarte la palabra, y no solamente para llevarte la palabra, sino para sacarte la esclavitud, y también los que ha usado para ponerlos a cargo de ti. Y dice así, ¿verdad? Dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Recordemos que esto se lo está diciendo Core a Moisés, ¿verdad? Y a Aarón. Basta ya de vosotros, porque todos nosotros también somos santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ¿por qué tú, Moisés y Aarón, tienen que seguir siendo los líderes y todos los demás también somos santos? También Dios está con nosotros, también nosotros tenemos un llamado. ¿Por qué tú tienes que ser el pastor, verdad? Porque tú tienes que ser la cabeza y estar a cargo. ¿Cuántas veces no ha pasado esto en las congregaciones? ¿Cuántas veces han corrido hasta el pastor de la iglesia? A veces porque alguna señora o señor chismoso, ¿verdad?, empieza. Yo no veo bien esto. Yo no veo bien esto otro. Yo creo que el pastor, yo creo que la esposa, ya viste a los hijos, y empieza hasta que envenena a toda la congregación. Por eso, como dice la palabra de Dios, mirad bien cómo oís. Hay que ver bien las palabras que estamos escuchando, y si Dios nos está dando este tema, es porque alguien lo está necesitando. Es porque tal vez a alguien se le está llenando el oído de basura. Peligro ahí. Y si eres tú, ¿verdad? Si tú has empezado a criticar, a chismear, hay que venir a arrepentimiento, porque vamos a ver todo lo que sucede, ¿verdad? Dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. O sea, en lugar de ponerse a discutir y a pelear con él, vino en oración. Se postró sobre su rostro y habló a Core y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así, es decir, vamos a dejar esto en manos de Dios. Haced esto, tomaos incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ello, y poned en ellos incienso delante de Jehová, mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Levi. Dijo más Moisés a Core, oíd ahora, hijos de Levi. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministráis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estés delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Levi contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Hagamos una pausa aquí, ¿verdad? Es como si viéramos una congregación, una iglesia, ¿verdad? Y vemos que el Señor le hizo el llamado a alguien, ¿verdad? A algún pastor y a su esposa, y se prepararon y comenzaron la obra, y de ahí se fueron uniendo personas, ¿verdad? Se fueron uniendo pues unos y otros, y el Señor manda poner, ¿verdad? No es que unos sean más especiales o más importantes que otros, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, hubo alguien que primeramente llamó, ¿verdad?, ese pastorado y lo puso a cargo de esas ovejitas. Y conforme fueron estando ahí, pues el Señor empezó a llamar tal vez a los de la alabanza, tal vez a las de la oración, tal vez a los que van a servir como líderes de jóvenes, de niños, maestros. Empezó, ¿verdad?, a llamar a más personas. Todas son importantes, pero Él ha puesto a cargo a alguien. Y de repente, ¿verdad?, siempre empieza por una persona. No tienen que empezar 10, 20 o 30, pero una persona que empiece a hablar mal. A veces empiezan a hablar primero de la hermanita de al lado, de la vecinita, de una, de otra, o sea.
Pero cuando ya llegan, ¿verdad? Los líderes a las cabezas, empezar, ya le estás tirando a la cabeza. Cuando ya le estás tirando a la cabeza a quien Dios ha puesto ahí como cabeza, ya estás tirando a deshacer la iglesia. Y a veces nos disfrazamos o nos podemos disfrazar de santos. Si yo soy santo, si yo oro, si yo ayuno, si yo sirvo en la iglesia, ¿a poco el pastor? ¿A poco la esposa? ¿A poco? Y se empieza a hacer un envenenadero, ¿verdad? Que para cuando acuerdas ya todos están en contra. Y es así que muchas veces pastores, ¿verdad? Han perdido el privilegio de ser los pastores. Porque hubo un envenenamiento espiritual. Pero muchas otras veces pueden ver el respaldo de Dios. Así como Moisés hizo, ¿verdad? Bueno, a ver, que sea Dios quien decide. Tal vez dice, yo no me voy a aferrar a seguir aquí si la misma gente ya no me quiere en el lugar. Sin embargo, voy a orar a Dios. Y puede pasar no solo en las iglesias cristianas, también lo hemos podido ver tal vez en sacerdotes que verdaderamente se han entregado al Señor y han empezado a ver sanidades y milagros porque se han entregado verdaderamente al Señor y rapidito a veces los quitan, los mandan quitar. Entonces tenemos que estar conscientes que mientras estamos buscando a Dios y ser mejores, este tipo de cosas pueden levantarse y tenemos que estar preparados para ello. Por eso es necesario estar orando constantemente en lugar de estar criticando las cosas que no se están haciendo bien dentro del lugar donde nos estamos congregando. Tenemos que orar por las personas. Porque también, pues muchas veces los pastores podrían equivocarse, los líderes. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, clamar por ellos. A Dios no hay nada imposible. Pero bueno, aquí en este caso, ¿verdad? Dice que Moisés les pregunta, ¿o procuras también el sacerdocio? ¿Será verdad que algunas veces los que están abajito o más abajo liderando lo que quisieran es que se quite tal vez ese pastor para ser ellos la cabeza? A veces sin haber trabajado por esa obra, sin haber trabajado por esas ovejitas. Lo más fácil es decir que se quite y yo puedo hacer un mejor trabajo que él. Grave, ¿verdad? Si Dios no te está llamando. Y si tú nada más quieres llegar y a ver, quítense, yo soy mejor. Wow. Dice, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando nosotros pensamos que estamos peleando contra las personas que Dios ha puesto en ese lugar y no sabemos que estamos peleando contra Dios. Como dice aquí, ¿verdad? Aarón, ¿qué es? Estás hablando mal de Dios, que es el que le está dando la palabra. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ya había una dureza de corazón. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Wow. ¿Te das cuenta de algo? ¿Te das cuenta del enojo que ya había en muchos otros también? Que ya estaban hablando mal de Moisés y que antes, ay Moisés, dile a Dios que nos hable, Moisés, dile a Dios que nos salve, Moisés, lo que el Señor te diga que hagamos, haremos. Y ahora dice Moisés, vengan, no queremos, no queremos. Ahora resulta, ¿verdad?, que lo sacó de la tierra donde fluye la leche y la miel, que era Egipto, donde eran esclavos. Ya se les olvidó como antes estaban en la esclavitud. Si lo remontáramos a la realidad, ya se te olvidó, ¿verdad?, quién iba y oraba por ti de madrugada. Ya se te olvidó a quién llamabas en las madrugadas cuando te sentías que no podías más. Ya se te olvidó quién oraba por tu matrimonio, por tus hijos. Que cuando tenías un problema, ¿a quién llamabas? Ya se te olvidó.
Ya se te olvidó de dónde el Señor te sacó y a quién usó. Porque claro, el que lo sacó de Egipto realmente fue Dios, pero ¿a quién usó? A Moisés. Y estos hombres, cuando Moisés los manda a llamar, en lugar de decir, claro que sí, ahí vamos a estar para solucionar algo, ¿quién eres tú para mandarme llamar? Me sacaste del lugar donde fluye la leche y la miel, sí, de donde eras esclavo. Wow. Y no nos has llevado tampoco a un lugar donde fluya la leche y la miel, es decir, ni siquiera estoy en bendición, o sea, no has podido hacer bien tu trabajo. Pero ya se les olvidó que ellos se rebelaron contra Dios cuando fueron a reconocer la tierra y que empezaron a hablar mal de esa tierra por ser muy próspera, por tener gigantes, por tener grandes construcciones, por ser ciudad fortificada, por ser demasiado buena. Empezaron a chismear, a criticar, a hablar mal y eso les trajo maldición. Y recordemos que Dios les dijo, en lugar de 40 días, van a pasar 40 años. Y pues sí, a decir verdad, todos los incrédulos ya se les había dicho, no van a tomar posesión de esa tierra por quejosos. Entonces ya están aquí ellos otra vez, ¿verdad? Con ese espíritu de queja. Y dice, entonces Moisés se enojó en gran manera. Y recordemos que decía que Moisés era manso más que cualquier otro. Pero como todo humano, ¿verdad? A veces también nos llegamos a molestar. Dice, Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, o sea, en oración, no mires a su ofrenda, ni aún asno he tomado de ellos. O sea, yo nunca he tomado nada de ellos, ni ninguno de ellos le he hecho mal. Entonces, cuando tú te rebeles contra aquella persona que ha estado sirviéndote, que ha estado ahí a la hora que tú has necesitado hablarle, a la hora que has necesitado oración, a la hora que has necesitado un consejo, ha estado para ti. Y ahora hablas mal de esa persona. Y ahora que hablas mal de esa persona te va a poner en oración. Porque cuando un verdadero hijo de Dios pasa por una situación, lo que haces es venir a orar. Lo que haces es venir en oración. Entonces dice, después dijo Moisés a Core, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. O sea, también Aarón tendría que estar ahí. Dice, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Core había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ay, Core. No solamente había envenenado a los 250, sino toda la congregación. Dice, puerta del tabernáculo de reunión. A la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? O sea, ahora sí. Dice que toda la congregación estaba envenenada, toda la congregación estaba en contra, pero cuando escucharon la voz del Señor de decir, a ver, Moisés, apártate de todos estos que los voy a destruir en un momento. Dios, tal cosa no me acontezca, ¿verdad? Sí he estado escuchando y chismoleando y criticando y estamos en contra de estos que has puesto a la cabeza, pero no queremos que nos castigues. Si después de todo nosotros no empezamos el chisme, ¿verdad? Diría. Solo fue uno. Es decir, no estás en arrepentimiento. No hay arrepentimiento en tu corazón, porque cuando hay arrepentimiento en tu corazón, ellos hubieran dicho, Señor, perdónanos. Contra ti hemos pecado. Líbranos que ningún mal nos acontezca, porque queremos pedirte perdón. Pero no.
es más fácil decir, no fui yo no empecé el chisme, yo no he pecado, yo no hice nada malo. Fue aquel que anduvo hablando mal. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos en derredor de la tienda de Core, de Datán y de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, o sea, pecadores, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Core, de Datán y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, ¿verdad? Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Te puedes imaginar esa actitud, ¿verdad? Todos se apartaron y ellos salieron a la puerta con todo lo que era suyo. Dice, con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos. Sin saber a veces, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo nosotros, que lo que está saliendo por medio de nuestra boca está maldiciendo nuestras propias familias, nuestras generaciones. Pues aquí dice, ¿verdad?, que estos hombres salieron a la puerta, ¿verdad?, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Es decir, recordemos que ellos le habían reclamado, ¿quién eres tú para estar a la cabeza si todos nosotros somos santos? ¿Quién eres tú? Pero dice Moisés, en esto conocerás que Jehová me ha enviado. Moisés nunca hizo algo por su cuenta, no los guiaba por su cuenta. Moisés hacía lo que el Señor le decía. Dice, me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, pues entonces Jehová no me envió. Qué gran maldición, ¿verdad? Que diga, bueno, si te mueres hoy, es que el Señor me había mandado. Pero si no, es que el Señor no me había mandado. Una maldición de muerte está trayendo esta rebelión. Maldición de muerte, así de grave. Dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron, o sea, hicieron enojar a Jehová. ¿Te das cuenta la declaración? Si la tierra abriere su boca y se los tragare y vivos descendieran al infierno, entonces conoceréis que estos hombres hicieron enojar al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Pero te das cuenta que Core, aunque estaba a la puerta y escuchó la maldición que podría venir, su orgullo, su altivez, nunca se dobló. Porque nunca dijo, ay Moisés, perdón. Ay Señor, ¿verdad? Si me estás dando estas palabras por medio de Moisés, no se vaya a abrir la tierra y me vaya a tragar, por favor, perdóname. Perdóname por esas palabras que han salido de mi boca. ¿Y para qué crees que es esta palabra que el Señor nos está dando? ¿Será que hay alguien por ahí que ha estado hablando muy mal en contra de Dios? Porque tal vez creas que estás hablando mal en contra de una persona, pero estás hablando mal en contra de Dios. Tú puedes tomar la actitud de Core y decir, yo soy santo, que pase lo que tenga que pasar. Vamos a ver de parte de quién está Dios después de que has andado hablando mal. O puedes decir, Señor,
Hoy conozco que me estás hablando. Hoy conozco que estas palabras son para mí. Hoy conozco, ¿verdad?, que he estado hablando cosas que no debía hablar. Y venir al arrepentimiento. Para que ningún mal acontezca, ¿verdad? Para que no atraigas esa maldición a tu vida. Pero aquí dice, ¿verdad?, que en Core no hubo arrepentimiento. Tanto que la tierra abrió su boca y se lo tragó a él, pero no solo esa maldición fue para él, sino para toda su familia, para todos sus bienes, para todos los que estaban con él. Por eso Dios les mandó decir, apártense de él. O sea, ¿verdad?, que perezcan junto con él. Apártense de sus cosas, apártense. Y dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron a grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. 250 hombres que se sentían muy santos, que traían ahí, ¿verdad?, su incensario. Muchos de estos, ¿verdad?, tal vez ya en el sacerdocio, ya en el liderazgo, ¿verdad? Y resulta que también se los consumió. Y dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmura contra Moisés y Aarón. O sea, la congregación no entendía. Están viendo lo que había pasado con Core y todo lo que pasó por causa de la murmuración, por causa de estar yendo en contra de Dios. Y toda la congregación dice que empieza a murmurar de Moisés y de Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo. Y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta cómo el respaldo de Dios sobre Moisés y Aarón? Porque después de lo que había pasado, en lugar de venir al arrepentimiento la congregación, se les vinieron en contra. Pero al venirse en contra vino el respaldo de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Qué tan dura era la cerviz, ¿verdad?, de esta congregación, de este pueblo que el Señor había rescatado de Egipto, que varias veces el Señor dijo, ya, déjame acabar con ellos. Y le decía a Moisés, a ti te pongo sobre otra congregación, pero Moisés tan manso, tan lleno de amor, que no, Señor, no les hagas mal, ¿verdad? Dice, los consumiré en un momento, y ellos se postraron sobre su rostro. El temor, ¿verdad?, de saber que Dios podía acabar con ellos a causa de este pecado. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés y dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar esta palabra en nuestra realidad, en nuestros tiempos? Porque sabemos que esto era en el Antiguo Testamento, donde Jesús todavía no pagaba por nuestros pecados, no derramaba su sangre por amor a nosotros, donde el sacerdote pues era Aarón, un hombre.
Podemos ver varias cosas en esto, ¿verdad? Podemos ver la gran maldición de muerte que puede traer. Es que a veces no entendemos esta palabra donde dice, tendrás que elegir tú y yo, ¿verdad? Tenemos que elegir entre vida y muerte, bendición y maldición. Tú y yo tenemos que elegir entre seguir a Jesús o seguir al mundo. Y no hay mucho más, ¿verdad? No hay un punto intermedio. O Dios o el diablo. Por eso Jesús les decía a los fariseos que eran estudiosos de la palabra, su padre el diablo. Sí. Es que no hay 4, 5, 6 papás para elegir. ¿Eliges a Dios como tu papá? ¿Eliges el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti? ¿O eliges al diablo como tu papá? Aunque no le estés sirviendo conscientemente, aunque a lo mejor digas yo ni me meto con él, sí, pero no hay muchos otros papás. ¿Es uno o es el otro? Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Dice que Moisés y Aarón, ¿verdad? Moisés se puso a interceder y Aarón fue como sacerdote a hacer expiación, o sea, a pedir perdón por el pueblo, a poner ese incienso. ¿Qué es lo que podemos hacer tú y yo al ver toda esta situación? Podemos venir al arrepentimiento, encender ese incienso para el Señor y poner la sangre de Cristo en ese arrepentimiento para que cese esta mortandad, para que cese esta maldición. Es decir, ¿verdad? Supongamos que nosotros ya hemos caído en este pecado de estar chismoleando, hablando, criticando, rebelándonos contra esa congregación, contra esa iglesia, contra ese lugar donde nos hemos estado congregando, contra esas personas que el Señor había puesto a cargo nuestro, contra esas personas que el Señor puso como pastor y a nosotros como ovejas. Ya lo hiciste, ya criticaste, ya chismeaste, ya te atrajiste una maldición. Pero ¿quién pagó por nuestras maldiciones? Jesucristo. Jesús ha pagado por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es venir al arrepentimiento. Lo único que nosotros tenemos que decir es lo que no dijo Core. Señor, perdóname. He pecado contra ti. He sido injusto. He hablado de más. Y a veces, ¿verdad? Aunque tú dentro de ti puedas creer tener la razón de lo que has hablado, de lo que has dicho. A lo mejor tú has visto cosas que no son correctas, pero ¿quién nos ha puesto a nosotros por jueces? ¿Quién nos ha dicho que a nosotros nos corresponde juzgar? Que a nosotros nos corresponde ser el vocero que hable mal de esas personas y hacer que toda la congregación los esté odiando. Y si no fuimos nosotros quienes empezaron esas críticas, no nos corrompamos con aquellas personas que lo han estado haciendo. Si ya le hemos prestado oído, si ya se ha envenenado nuestra mente, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, Señor, perdóname. Caí en la trampa de Satanás, caí en ese lazo. Escuché los chismes, los críticas, los habladurías. No te salgas corriendo de la iglesia. Ponte a orar. Ponte a interceder por aquellas personas que levantaron los chismes. Ponte a interceder por tus líderes, por tus pastores, por aquella persona que están atacando. Ponte a orar y el Espíritu Santo va a orar. Jesús ya derramó su sangre por nosotros, pero no solo la derramó por ti y por mí, sino por aquellas personas de quienes tan mal se está hablando. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no tenemos que apedrear a las personas, ya no tenemos que lincharlas. Ahora solamente tenemos que orar por ellos. Hay otro panorama, ¿verdad? Hay otro panorama donde podría ser que ese líder, que ese pastor, que esa persona no esté haciendo bien su trabajo. Tal vez no sea tan buena persona como debería. Pero Dios le ha permitido estar en ese cargo. Y nuestro deber como congregación es interceder por él.
¿Qué te parecería si mejor en lugar de hacer ese gran alboroto, ese gran chisme, ese gran pleito, entonces mejor la congregación se une en ayuno y oración y comienza a interceder por esa persona? Y que sea el Señor quien se haga cargo si el Señor decide removerlo de su cargo, o si el Señor decide cambiar ese corazón o sacar la verdad a la luz, porque también podríamos estar equivocados nosotros. Pero ponerlo en manos de Dios, así como decía, ¿verdad? Cuando a Moisés le llegaban todo esto, ponía su cabeza en la tierra, se postraba ante el Señor. Señor, dame indicaciones. Señor, ¿qué quieres que haga? Tenemos que entender que el enemigo siempre va a tratar de meterse a la iglesia, de meterse a la congregación, de meterse ahí donde te están compartiendo la palabra y destruir. Destruir. Y aprovecho y te digo, ¿verdad? Aquí donde me ves compartiéndote algo de la palabra, con mucho amor lo hago, pero también soy muy imperfecta. Un día tal vez, ¿verdad? Y tal vez no muy lejano, un día tal vez se van a escuchar chismes, críticas, habladurías de mí. Quiero decirte que ese día tal vez voy a tener una sonrisa porque voy a decir, algo estaré haciendo bien para el Señor, puesto que el enemigo ya se está dando a la tarea de hablar mal de mí. Ese día tú vas a poder decir, híjole, sí, y acabarme con tus comentarios. O tal vez vas a poder decir, voy a orar por ella. Y si algo está haciendo mal, que el Señor la corrija. Y si algo está haciendo bien, que el Señor la defienda. Ni te vayas a enojar con quien escriba, diga o divulgue algo de mí. No me defiendas. Tal vez yo tampoco me voy a defender porque abogado tengo y ese es Jesús. Eso puede ocurrirme, lo sé. Pero sabes, también te puede ocurrir a ti. También cuando el Señor comience a usarte, comience a usarte para dar palabra, tal vez esperes o pienses que la gente va a estar agradecida, que te va a dar una sonrisa, que te va a dar una palmada de bien. Habrá muchos que lo van a hacer porque lo que sembramos cosechamos, pero habrá muchos otros que van a ser usados por el enemigo y va a ser directo a la cabeza para destruirte. Pero sabes, no te vayas a sentir mal, no te vayas a sentir desanimado, porque esto es parte del llamado. El que el enemigo también de pronto quiera venir y desprestigiarnos. Y Dios sabe por qué nos está dando esta palabra con tiempo, ¿verdad? Cuando todavía tal vez no empezamos a ver esas cosas. Pero bueno, sigamos con el tema. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Levi, o sea, también el de Aarón, ¿verdad? Cada uno tendría una vara con su nombre. Dice, las pondrás en el tabernáculo, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Es decir, yo escogeré una persona. La gente está murmurando, ¿verdad?, contra ustedes. Pero no te preocupes porque mi respaldo está contigo. Ahora, yo te acabo de dar un ejemplo personal, porque así me lo ha hecho entender Dios desde que empecé con esto de las transmisiones. Pero también hay personas que ya lo están viviendo. Hay personas que están compartiendo de Dios y que se las están acabando. Sobre todo a veces pues en redes sociales, dentro de la iglesia, en donde están compartiendo. Pero si tú eres esa persona, no te preocupes. Esto es parte de la preparación. El Señor te va a estar preparando, te va a estar haciendo fuerte para que nada de esto te tumbe,
Recuerda que tú estás cimentado en la roca, no en la arena. Y sí dice la palabra que vendrán vientos y pegarán con ímpetu aún las aguas, ¿verdad? Te querrán sacudir como a Pedro. Pedro, me ha sido pedido para ser zarandeado. Oro que no falle tu fe. No dijo no serás zarandeado. No dijo oro para que no seas zarandeado. Eso es algo que nos puede ocurrir. Y yo quiero decirte, si estás pasando por ello, si están hablando, criticando, chismeando de ti, las personas somos humanas y fallamos. Pero el Señor te va a respaldar. ¿Cómo te va a respaldar de esta forma? Dice, florecerá la vara del varón que yo escoja. Si el Señor te ha elegido para hacer ese trabajo que estás haciendo, si el Señor te ha llamado a ti para hacer lo que estás haciendo en este momento, ten paz. Porque dice la palabra de Dios, resiste y el diablo huirá. Va a llegar un momento en el que el diablo va a tener que salir huyendo porque el respaldo de Dios estará sobre ti. Y dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón en la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojando renuevos y había producido almendras. Esa es tu vara. Esa es tu vara. Si el Señor te ha mandado, te ha hecho un llamamiento y todo ves que se te viene encima, no te preocupes, porque tu vara con tu nombre está ante el Señor y vas a reverdecer, y no solo vas a reverdecer, vas a dar fruto, vas a florecer. Habla un aroma delicioso sobre tu oración, sobre tu alabanza. Va a haber flores. Y dice que vas a producir fruto, almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Así el Señor lo hará. El Señor va a sacar a la luz todo esto y va a ver tu fruto, toda la congregación. Y cada quien tomará su lugar. Si has estado pasando por esto, recibe esta palabra. Recibe esta palabra, verás cómo el Señor te hace dar fruto y reverdecer y cómo pone a cada quien en su lugar. Si tú, en lugar de salir a pelear, a criticar, a chismolear, acuérdate, abogado tenemos y ese es Cristo. No es necesario que salgas a defenderte, es necesario que te pongas en oración y tal vez hasta en ayuno. Y el Señor va a sacar todo a la luz. Ni te pongas triste. Si toda la gente se te ha amotinado sin que hayas hecho algo incorrecto, entonces es que algo correcto estás haciendo en el reino de los cielos. Entonces es que el mundo de las tinieblas está siendo sacudido y eso solo es un contraataque. Ha estado tan bueno lo que estás haciendo que lo que quieren es tumbarte y derribarte. ¿Quién? No las personas, el enemigo. Porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Pero también dice su palabra que todo lo que atemos o desatemos nosotros, sus hijos, en la tierra también será atado y desatado en los cielos. Dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos?, le preguntan. Quiere decir que al fin reconocieron, ¿verdad?, que había pecado en ellos. Que había pecado en ellos que causaba muerte. Y nos vamos al último capítulo. Dice, ahora nos habla del sustento de los sacerdotes y los levitas. ¡Wow! ¿Cuántas veces todos esos chismes, críticas y habladurías se levantan en contra? Por el dinerito. ¿Por qué
reciben tanto? ¿Por qué tienen tanto? No dicen por qué está tan bendecido y por qué Dios lo ha prosperado tanto. Seguro que se roba el dinero. Seguro que en lugar de usar el dinero para cosas buenas, se lo gasta en él y en su familia, en los suyos. Tanta gente pobre que hay. Y míralos con tan buena camioneta que traen. ¿Ya viste la casona donde viven? ¿No te suena parecido, conocido haber escuchado cosas así? Yo las he escuchado muchas veces. No, es que tú no sabes todo lo que tiene y dónde vive. No, no, robándole a la gente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto, acerca del sustento de los sacerdotes y los levitas, o sea, acerca del sustento que el Señor designó para aquellos que le están sirviendo. Dice, y además la palabra dice que el obrero es digno de su propio salario. Y no podemos olvidar que así como hay personas que trabajan en un trabajo físico, hay personas que están trabajando para Dios y que todo su tiempo lo dedican a Dios, a servirle, a que si hay alguien en el hospital enfermo, ay, córrele, ahí van a orar por el enfermo. Que ya hay un problema en la casa de esto, y córrele para allá. Que hay un endemoniado, y va para allá. Y no lo vemos como un trabajo. Lo vemos como algo que tiene que hacer. Dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Cuando se trata de estar ayudando a las personas a que salgan de esos pecados, ¿verdad? Que salgan de esas infidelidades, de esas adicciones, de esos problemas que las familias tienen. Es que es su trabajo. Está bien que se desvele, está bien que venga en la madrugada corriendo. Está bien que lo llames en la madrugada y te tenga que contestar. Porque para eso es el pastor, para eso es la esposa del pastor, para eso son los líderes, para eso están. Bueno, no tenemos problema con eso normalmente, ¿verdad? Dice, y a tus hermanos también, la tribu de Levi, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo. Dice, te servirán. O sea, quiere decir que si Dios ha puesto a alguien a la cabeza, también pone gente a de servicio y deberíamos tener buena disposición, ¿verdad? Si Dios nos está llamando a ello. Dice, y guardarán todo lo que tú ordenes, el cargo de todo el tabernáculo. Y entonces dice, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo. O sea, alguien tiene que hacer el trabajo dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Ay, suena como mucho problema, ¿verdad? Pero no es así. Normalmente podemos ir, la mayoría, ¿verdad? Vamos a la iglesia, a gozarnos, a adorar a Dios, a alabar a Dios, a ser sanados, a ser restaurados, a recibir sanidad en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Solo es que a veces, ¿verdad? También Dios tiene que hablarnos de estos temas porque a veces el enemigo mete cizaña y a veces es necesario que se resuelva todo esto para que siga fluyendo esa presencia del Espíritu Santo, esas sanidades, esos milagros, esas restauraciones sigan ocurriendo. Es decir, de vez en cuando también el Señor tiene que mandar a hacer limpieza, aún en los que ya están fuertecitos, ¿verdad? En lo espiritual. A veces no es tanto en los bebés, sino en aquellos que ya tienes esa madurez espiritual y que de repente el enemigo también ahí entra. Es por eso que Dios nos está dando esta palabra. No porque todo el tiempo sea todo esto en la iglesia. A veces hay detallitos, pero que esto no haga que te desanimes de buscar al Señor, porque es muchas veces dentro de esas iglesias, cuando el Señor te lleva a esa iglesia, es donde tu cuerpo va a ser sanado, donde tu matrimonio va a ser restaurado, donde tus hijos van a ser restaurados, donde el Señor se va a encargar de limpiarte de adicciones, de enfermedades, de problemas, donde vas a estar recibiendo ese alimento espiritual. Pero nos da esta palabra también para que nosotros entendamos cómo el Señor puso las cosas, ¿verdad?
Dice, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. O sea, es un don, es algo dado por Dios, es un privilegio el poder servir en la casa del Señor. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. O sea, es decir, cuando Dios te da el privilegio de servir, es algo que es difícil entender, ¿verdad? Que no nada más les da el privilegio de tener la carga de toda esa congregación, porque ya sabemos que a veces hay congregaciones chiquitas, poquitas personas, a lo mejor poquitos problemas, pero hay congregaciones de miles de personas y el Señor los pone a cargo. Pero no los pone a cargo solamente de llevar toda la carga pesada, sino también los pone a cargo de las ofrendas, aunque muchas veces a las personas nos cueste trabajo entenderlo. Dice, mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción. Por razón de la unción. Será importante esta frase. Te las he dado por razón de la unción. ¿Qué es la unción? En aquellos tiempos era ese aceite, ¿verdad? Pero ahora nosotros conocemos como la unción, la llenura del Espíritu Santo. Es importante que si el Señor nos da un cargo para servirle, nos dé de su unción. ¿Qué podríamos hacer sin unción? Solo una religión. ¿Sí? Palabra sin unción, sin la presencia del Espíritu Santo es religiosidad. Guácala. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar sin el Espíritu Santo? Basura. Nada. Religión, reglas. Es el Espíritu Santo quien nos da la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos hace hablar la palabra correcta y lo que nos quiere enseñar. Sin el Espíritu Santo, ¿qué te podría yo decir? Críticas, reglas. Por eso es necesaria la unción, y esa unción trae su recompensa, pues dice, mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, por la llenura del Espíritu Santo. A ti y a tus hijos también atraes bendición para tus hijos, por estatuto perpetuo. Dice, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego para ofrenda de ellos. Todo presente es suyo, todo regalo suyo, todo presente es suyo, y toda expiación por el pecado, que recordemos que la expiación por el pecado era por medio de animalitos, o sea, es decir, comida, alimento. Toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos, porque como todavía no venía Jesús en aquellos tiempos, había que hacer más de una expiación. El corderito para la culpa y el corderito para el pecado. Ahora ya no. Dice que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. También sería algo que no deberías de hacer mal uso de ello, que no deberías tener por poco, sino que dice, tendrías que tomarlo como algo muy santo. Es decir, las ofrendas, los diezmos, todo eso, cuando el Señor se lo pone a cargo, ¿verdad? Los que están como cabeza en la iglesia, hay que tener cuidado de ello, ¿verdad? No es cualquier cosa, no es algo para ir a malgastar, no es algo para ir a hacer pecado con ellos, ¿verdad? Para irte a alcoholizar, o porque el Señor tendrá cuidado de todo ello. Pero bueno, ya son las personas que se tienen que arreglar con el Señor. Entonces dice que serán cosa muy santa para ellas. Dice, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que se presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas.
Dice que todo limpio en tu casa comerá de ellas. Es decir, el Señor promete grandes bendiciones. Algo muy hermoso, ¿verdad? Promete lo mejor para tu familia cuando tú le estás sirviendo al Señor. Pero dice todo limpio. O sea, si tú estás en pecado, si tú estás haciendo las cosas mal, si tú... Mira, dice la palabra de Dios lo siguiente. Sabemos que hay buenos pastores, hay gente buena que ama a las ovejitas y que está dispuesto a darlo todo por ellos, ¿verdad? Se desvelan orando por ellos, están ahí al pendiente, trabajan, se esfuerzan, trabajan mucho por sus ovejas. Pero también dice la Biblia, ¿verdad? Que habrá lobos rapaces vestidos de oveja. Que también por sus frutos los conoceremos. También habrá gente que vea, ¿verdad? Que tal vez vaya y estudie teología o para sacerdote, no sé. Y para ellos solo sea un trabajo, donde les van a pagar, donde van por el dinero, donde no tienen amor a las almas. Y en eso nuestros ojos tienen que estar bien abiertos. Y para ellos no es esta promesa. Porque aquí dice, ¿verdad? Que por la unción, por la llenura del Espíritu Santo. Pero también dice que todo limpio comerá de ello, que será cosa sagrada para ellos. Entonces en eso tenemos que abrir bien nuestros ojos. Si el Señor nos está haciendo un llamado, ¿por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo por amor al Señor, por agradar al Señor. Lo estamos haciendo por amor a las almas, porque las personas no mueran y vayan al infierno, sino que tengan salvación, que sus hogares sean restaurados, que salgan de las adicciones, que puedan tener una vida llena de bendiciones, llena de Dios. ¿O lo estamos haciendo simplemente por el dinero? Porque muchas veces también las personas empiezan con buenas intenciones, pero cuando empieza a haber dinero de por medio, a veces nuestro corazón le sirve más a las riquezas que a Dios. Entonces aquí dice, ¿verdad? Todo limpio de tu casa comerá de ellos. Hay que estar limpios. Hay que venir constantemente al arrepentimiento. Hay que pedirle al Señor, Señor, no permitas que mi mirada esté puesta en la riqueza, en lo económico. Permite que mi corazón esté en ti. Que mi amor sea por ti y no por lo que tú me vayas a dar, porque ya pudimos ver que el Señor quiere bendecir a sus hijos, que si tú le sirves al Señor, dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Ahora recordemos que ahorita en la actualidad hay muchas formas en que podemos servir a Dios. A veces hasta desde nuestra casa, a veces con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los niños. Tantas formas de servir al Señor y el Señor quiere darte lo mejor. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. ¿A quiénes? A todos sus hijos, a los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. A los que hemos decidido decirle, sí, Señor, sí acepto tu sacrificio. Dice, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrece a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito. Nos vamos a ir un poquito más adelante. Dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Recordemos que la tierra se iba a dividir, ¿verdad? Entre cada tribu de Israel. Pero aquí les está diciendo, sí les da muchas bendiciones, pero les dice, no vas a tener parte. O sea, les va a distribuir a todos, pero a ti, que eres del sacerdocio. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? No te preocupes por dónde habrás de vivir, porque el Señor ya tiene arreglado eso para nosotros. Dice, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Más adelante, entre cómo se distribuye la tierra, vamos a platicar más a fondo de cuál sería la tierra para la descendencia de Aarón, para los levitas, que son los que le sirven. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué te puede preocupar si no tienes casa propia?
Sírvele al Señor con todo tu corazón y Él es tu heredad. Él te va a dar tu parte. Pues dice la palabra de Dios que si los pajaritos, ¿verdad?, que no siembran, ni cosechan, ni nada, no les falta de comer, el Señor le da a los pajaritos. Dice que las flores que hoy están y para mañana ya no están, las viste todos los días de colores hermosos. Conti más a nosotros que somos sus hijos, nos sabrá dar de comer, nos sabrá dar bebida, nos sabrá dar casa, vestido. No te preocupes, el Señor está en control de todo lo que tú y tus hijos necesitan. Tú solo sírvele al Señor con todo tu corazón y tú dirás, pero ¿cómo le puedo servir si yo no soy pastor, si yo no soy pastora, si yo no soy sacerdote, ¿cómo le puedo servir? Con amor. Cada que tú hablas del Señor ya le estás sirviendo. Cada que tú le cuentas a alguien lo nuevo que aprendiste de su palabra, ya le estás sirviendo. Cada que tú vas y abrazas con bastante amor a alguien que lo necesita, ya le estás sirviendo. Cada que le estás dando esa caricia a ese niño, esa niña, que le estás dando una historia de su palabra, que le estás hablando de Dios, que le estás dando amor a las personas. Cada que tú le diste una moneda a alguien, un taquito, cada que compartiste algo, ya le estás sirviendo al Señor. El Espíritu Santo te va a guiar, Él tiene muchas formas de usarte. Es que no puedo salir a la calle por mi situación. No te preocupes. Desde tu casa el Señor te puede usar. Esas personas que llegan a visitarte. Aún esas personas que llegan a orar por ti a tu casa. Tú también tienes algo que darles. Tú tienes la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. La presencia de Dios está contigo. Cuando tú les dices, Dios te bendice. Dios vaya contigo. Gracias. Ya le está sirviendo al Señor. Dice, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Dice, y no poseerán, dice, mas los levitas no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Pero qué dice aquí que les da? Los diezmos. Uy, esa es una parte bien difícil para muchos de nosotros. O sea, a mí, por ejemplo, no me cuesta trabajo el entender, ¿verdad?, para otras personas que Dios los bendiga de esta forma. En lo personal, no sé en qué me vaya a usar el Señor en un futuro, pero como que recibir algo de alguien más, en lo personal a mí me cuesta mucho. Pero bueno, es bíblico aquí lo que dice, ¿verdad? Que les daba por heredad los diezmos. Dice, si hablares a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, muchas veces, ¿verdad?, son muy criticados los pastores porque, se quedan con el diezmo, se quedan con el diezmo, sin saber que a veces ese diezmo, híjole, a veces, la verdad, mis respetos, hay gente que ni sueldo tiene. A veces las ofrendas y los diezmos son tan pocos que para pagar la luz, la renta o la construcción o el terreno, todas las cosas que salen, ¿verdad? Porque claro, nosotros queremos llegar a la iglesia y estar sentaditos enclimaditos con el aire bien fresco, que la alabanza tenga lo mejor, que tengan el mejor sonido, los micrófonos. No, casi quisiéramos un refrigerio, ¿verdad? Pero no entendemos que todo cuesta. Que la luz en ese lugar para que tú puedas estar sentado entre el climita, o que, no, qué calor hace aquí, vayamos a otra iglesia que tenga clima. Que el pisito donde estás ahí costó, que las paredes costaron, que las ventanas costaron, que los o sea, todo cuesta. Y nosotros, no, es que yo sí quiero dar, pero hay mucha gente pobre que lo necesita. Yo quiero saber en qué se gasta y voy a ir a darle. Yo voy personalmente y le doy.
a la gente que lo necesite. Cuando la palabra de Dios dice que llevemos los diezmos y las ofrendas al alfolí, deberíamos confiar y tener la paz, ¿verdad?, de que se va a cumplir en nosotros la palabra que dice: pruébame en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y te bendigo en sobremanera. Y mira qué complejo que Dios me ha estado haciendo tocar estos temas acerca de los diezmos y las ofrendas, porque sabes que yo siempre pienso que como que esos temas, no se deben tocar en la iglesia. Que no se hable de dinero porque la gente se incomoda. Que no se hable de dinero porque mucha gente, sobre todo cuando no ha tenido la revelación del Espíritu Santo, se vaya a ir de la iglesia. Pero a veces es necesario que nosotros entendamos qué dice la palabra de Dios acerca del dinero. Y creo que también una parte en la que Dios muchas veces quiere probar nuestro corazón es en el dinero, porque ahí es donde se revela nuestro verdadero amor, si nuestro amor es a las riquezas o es al Señor. Pero para que nos quedemos un poquito más tranquilos, entendamos que aún los levitas, que aún los pastores, que aún ellos tienen que diezmar. Tal vez algunos de ellos reciben algún sueldo, ¿verdad? A veces son pastores, copastores o algo, y pues entre todos los gastos que hay, algunos reciben un sueldo, algunos otros no. Yo la verdad no creas que tengo idea de cómo se manejan estas cosas dentro de la iglesia, no sé. Yo te estoy diciendo solamente lo que estamos leyendo de la palabra, en verdad no, pero sí me ha tocado que pastores cercanos a mí, gente muy buena, noble, ni siquiera tienen sueldo, lo hacen por amor y le dedican el tiempo a la iglesia, y aún así a veces son criticados sin saber la gente que ni siquiera un sueldo tienen, ni siquiera reciben un salario. Pero cuando lo reciben, cuando ellos reciben algo, a veces hasta de regalos, ofrendas o algo que les dan, ellos van y sacan su propio diezmo y también diezman. Entonces aquí es dicho, ¿verdad? O sea, no nada más reciben los diezmos, sino que ellos también son llamados a diezmar. Dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces muchas veces podemos ver, ¿verdad?, que hay un pastor en una iglesia, pero por lo regular ese pastor siempre tiene otro pastor que está a cargo, ¿verdad? Siempre nosotros, Dios pone a alguien, ¿verdad? Alguien que se ocupa de nosotros, que se ocupa de estarnos ministrando, de estarnos dando palabra, de estar ahí para nosotros. Si hay pastores, ¿verdad? Por lo regular ese pastor, aunque a veces hay pastores que tienen una congregación enorme y resulta que ellos también tienen su pastor. También hay un hombre, ¿verdad? Una mujer, alguien que está orando por ellos, que está ahí para ellos, que cuando ellos dicen ya no puedo más con la carga, pues voy con aquel pastor que tal vez desde la juventud, desde la niñez o recientemente, ¿verdad? Dice: ok, yo también tengo mi pastor. ¿Y a quién le van a llevar su diezmo? Pues posiblemente a esa persona, ¿verdad? Eso, bueno, el Espíritu Santo se encarga de decir a quién. Dice: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que demos lo mejor. Entonces, cuando vayas a servir a Dios, cuando vayas a hacer algo, cuando vayamos a hacer algo, siempre hagámoslo como para el Señor. No olvidemos que si una torta, un taquito, algo le vamos a dar a alguna persona, debemos hacerlo como para Dios. Porque dice la palabra de Dios que un día Él va a llegar y nos va a pedir cuentas a todos, ¿verdad? Y dice que ese día va a decir: venid, benditos míos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en el hospital y me fuiste a visitar, estuve en la cárcel y me visitaste. Y que ellos dirán: Señor, ¿pero cuándo lo hicimos? Mientras que lo hiciste por alguien más, mientras que lo hiciste por alguno de mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Y dice también que les dirá a otros: apártense de mí, hacedores de maldad, que no los conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me diste refugio, ¿verdad? Estuve enfermo y no me visitaste. Y que ellos dirán: Señor, ¿pero cuándo te vimos? Nunca.
mientras que se lo negaste a uno de mis hijos, a uno de estos pequeñitos, dice, lo hiciste por mí. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo por el Señor. Todo. En todo nosotros podemos servir al Señor. Y bueno, pues creo que ha sido una palabra bastante controversial, bastante dura de alguna forma la que el Señor nos dio hoy. Y bueno, pues yo quiero hacerte una invitación, que si no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día. Tal vez hoy el tema de hoy, no sé si se presta para tanto, ¿verdad? A esta oración, pero procuro siempre, ¿verdad? Pensar que puede haber alguien que aún no haya aceptado al Señor en su corazón. O tal vez en este caso pueda haber alguien que quiera venir y pedirle al Señor por todas aquellas veces que criticaba, ¿verdad? Que chismeaba acerca de los diezmos, de las ofrendas, o simplemente del cargo, ¿verdad? Que algunas personas Dios ha puesto. Bueno, pues oremos. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón. Perdóname todas aquellas veces que he criticado a los sacerdotes, a los pastores, a aquellas personas a las que tú les has dado un cargo, Señor, aquellos líderes, Señor. Todas esas veces que he hablado mal de ellos, o si recientemente lo he estado haciendo, hoy entiendo que estuve mal. Hoy entiendo que esas cosas atraen maldición. Perdóname. También te quiero pedir perdón por todos mis pecados, todas aquellas cosas en las que me he equivocado y he hecho lo malo ante tus ojos. Perdóname. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Hoy te quiero decir gracias por derramar tu sangre en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque pagaste por mí a precio de sangre. No lo merecía, pero acepto el privilegio de ser tu hijo. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Dame también de tu Espíritu Santo, de tu unción, y que se quede conmigo hasta el último día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjame orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas dirigiendo esta oración. Te pido que ahí donde esté cada persona escuchando, Señor, esta palabra, tu Espíritu Santo los envuelva, los llene con tu paz, con tu presencia. Señor, envuélvelos de tu amor, abrázalos, Señor, quitando toda culpa y todo juicio. Señor, quita toda culpa. Padre, trae perdón y trae reconciliación. Trae perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal, Señor. Padre, trae perdón por toda crítica, chisme, habladuría, juicio, Señor, que hemos traído en contra de cualquier persona, Señor. Todas esas veces que hemos hablado mal de alguien, perdónanos. Y no solo nos perdones, trae sanidad a esos corazones, trae restauración a esos corazones de los cuales un día hablamos mal. Y trae sanidad a nuestro corazón también. Trae paz a nuestro corazón, Señor. Te oro que seas trayendo paz a cada persona. A cada persona trae paz, quita toda culpa y quita todo espíritu de chisme, de crítica, de habladuría, Señor, de juicio, de pleito y de contienda. Y trae paz, Señor. Que las palabras que salgan de nuestras bocas, Señor, sean palabras de bendición y no de maldición. Oro que de tu boca salgan palabras de bendición y no de maldición. Oro que toda maldición que hayas adquirido a causa de hablar mal de otras personas, sobre todo si fueron aquellos líderes, pastores o gente que ha puesto a cargo de su palabra, de su templo, esas maldiciones se cancelan en este momento, puesto que has venido al arrepentimiento. Toda maldición de muerte en el nombre de Jesús es quitada en contra de ti y de tu familia. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti en todo momento, que a donde quiera que vayas, tu rostro brille, que la luz de Jesús brille en ti, que en tu mirada se revele el Señor, que cada palabra que salga de tu boca sean palabras de bendición y no de mal, que todo lo que tus manos emprendan sea prosperado,
que donde quiera que la planta de tus pies pisare te pertenezca, que verdaderamente la santidad del Señor esté sobre ti, que a donde quiera que vayas la presencia de Dios va delante de ti, que el Señor te bendiga y te haga prosperar, que llene tus alacenas, que llene tu casa, ¿verdad? Que tengas alimento suficiente no solo para ti, sino hasta para compartir. Que el Señor bendiga tu closet y lo llene de ropa hermosa, no solo tuya, sino hasta de tus hijos. Que no estés preocupado ni siquiera por los tenis o los zapatos que habrán de vestir tus hijos, porque el Señor ya lo tiene resuelto. Que toda preocupación de las escuelas, de los pagos que tengas pendientes, no te preocupes, porque el Señor ya tiene tu parte. Que sea el Señor llenando tu cartera. Aunque muchos no oren por ello, yo sí voy a orar por ello. Que el Señor bendiga tu economía, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Y que de lo que te bendiga, te dé para diezmar, te dé para ofrendar, te dé para ayudar a muchos otros. Y el Señor te multiplique en sobremanera lo que ha puesto en ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme. Nos vemos pasado mañana. Bendiciones.